¿Qué tal? Para mí es un gusto de saludarles. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a entender algunos principios básicos de lo que es la química. Muy bien, ¿qué es la química? La definición de química es la ciencia que estudia la composición y los cambios que sufre la materia. Entonces, debemos de entender un principio básico, ¿verdad? Que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ese postulado fue quien le dio inicio al estudio de la química moderna como lo conocemos hoy en día. Muy bien, vamos al estudio de lo que es materia. Muy bien, la materia es todo aquello o toda sustancia que ocupa un lugar en el espacio. Muy bien, ¿qué es la materia? La unidad básica de la materia es el átomo. El átomo fue nombrado así ya que en griego significa indivisible y básicamente es la unidad mínima de la materia. Muy bien, tenemos entonces que la materia se subdivide en dos hebras, sustancias puras y mezclas. Muy bien, las sustancias puras son aquellas que ya tienen la composición definida en el ambiente o la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el aire, el agua, son cuestiones que ya estaban definidas por la naturaleza. Muy bien, las sustancias puras se subdividen en elementos y compuestos. Entonces, noten acá, tenemos elementos y compuestos de este lado. Muy bien, con ello, ¿verdad? Elemento que es aquello que está formado por un solo tipo de átomos, por ejemplo, una barra de hierro, una barra de cobre, alambre de cobre, aluminio, etcétera. Esto todavía no se ha mezclado con otro átomo. Es o son o es un conjunto de átomos de la misma clase. A eso se le llama elementos, ¿verdad? Muy bien. Actualmente existen 118 elementos, 92 son los que encontramos naturalmente y el resto son o fueron creados por el hombre. Muy bien, ejemplos de elementos podría ser el elemento hierro, el oro, el sodio, el cloro, ¿verdad? Sin mezclarse. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. En cambio, compuesto ya es la mezcla o conjunción o la reacción de dos o más elementos. Por ejemplo, si yo digo ahora H2O, que es el agua pura, ya es una conjunción de átomos o elementos de hidrógeno con elementos de oxígeno. Entonces también puedo llamar o indicar acá cloruro de sodio. ¿Qué es esto? La sal de mesa que yo le agrego a mi caldito, a mis ensaladas, etcétera, ¿verdad? Entonces, si notan, ya es la conjunción de dos o más tipos de átomos, obviamente diferentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entre los compuestos también encontramos compuestos moleculares y compuestos iónicos. Muy bien. Compuestos moleculares son aquellos que no tienen carga y los compuestos iónicos sí tienen carga. Muy bien. Si al compuesto iónico le encuentro, digamos, básicamente parte de ello, carga positiva, a ese, a ese ion le voy a llamar cation. Y si encuentro el lado negativo, a eso le llamo anión, para recordar esta situación. En cambio, el compuesto molecular, por ejemplo, el agua es un compuesto molecular, la gasolina, ellos no tienen carga, no tienen un lado positivo, un lado negativo, pero el compuesto iónico sí. Al lado positivo le voy a llamar, repito, cation, y al lado negativo le llamo anión. Entonces tenemos acá cation y anión. Muy bien. Entonces, básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos mezclas, tenemos la mezcla homogénea y tenemos la mezcla heterogénea, ¿verdad? Muy bien. Las mezclas son ya conjunciones de varias sustancias. Entonces, por ejemplo, una mezcla homogénea, ¿qué es? Es aquella que básicamente si yo los pongo a reaccionar, ¿verdad? No puedo definir las fases. Por ejemplo, si yo dijera sal más agua, o sea, dentro de un vaso tengo agua y le agrego sal, no puedo definir, aquí están las partículas de sal y aquí están las del agua, porque realmente no puedo diferenciar las fases en las que están. A eso le llamo una mezcla homogénea. Pero si hablo de una mezcla heterogénea, ¿verdad?
indico y veo claramente dónde están las fases. Por ejemplo, la conjunción o la reacción del aceite y agua. Claramente puedo ver básicamente dónde encuentro el aceite que se está básicamente flotando por encima del agua por la densidad que tiene y el agua lo encuentro básicamente por el fondo del vaso. Muy bien, entonces eso sería mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Muy bien, en esta ocasión también vamos a entender un poco de lo que son las ramas de la química. Muy bien, empezando con lo que es la química inorgánica. Muy bien, la química inorgánica, ¿qué es? Es la rama de la química que va a estudiar los compuestos que no van a derivar del carbono. O sea, su estudio principal no es el carbono. Por ejemplo, algunos compuestos que vamos a estudiar en la química orgánica, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que es, dijimos, sal, ¿verdad? Muy bien, también tenemos el agua pura que no deriva del carbono, entonces este es agua. Y también tenemos, por ejemplo, el principio básico del vidrio, que es el dióxido de silicio. Este es el principio básico, básicamente, del vidrio, para que los vayamos aprendiendo y conociendo en su momento, ¿verdad? También podemos indicar acá el bicarbonato de sodio, por ejemplo, que es el NaHCO3, bicarbonato de sodio, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos son algunos ejemplos de lo que estudiamos en la química inorgánica. Muy bien, pasamos entonces básicamente a otra rama de la química. Ahora nos toca la química orgánica. Esto sí, estudia los compuestos que sí son derivados del carbono. Ejemplo, en la vida real y en su casa ustedes, por ejemplo, para calentar la estufa, hacer una combustión, para prepararse un huevito, un caldito, ustedes utilizan un gas que se llama gas propano, ¿verdad? Este sí es derivado del carbono y su fórmula es C3H8. ¿Qué es esto? El gas propano, ¿verdad? Ya sea de Zetagas, de Tropigas o también otras empresas, ¿verdad? El principio básico del gas, ¿verdad? Ustedes es el gas propano. Entonces, eso es un derivado de lo que es la química orgánica y se estudian los derivados del carbono. Muy bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, otro que sería el alcohol etílico, que es C2, básicamente H6O. Esta es la fórmula del alcohol etílico. Básicamente todos lo conocen como alcohol, el alcohol normal, llamado etanol. Este es un derivado del carbono, para que lo vayamos conociendo y curioseando acá de qué estudia la química orgánica, ¿verdad? Muy bien, pasamos a otra rama. Muy bien, tenemos la química analítica, ¿verdad? Es aquella que estudia con técnicas e instrumentos los métodos de identificar, separar y cuantificar la materia. Ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que cierta persona falleció y necesitamos saber pruebas de qué pasó. Entonces, podríamos aplicar técnicas de química analítica para saber qué tal fue un envenenamiento, tal vez falta de aire, falta de oxígeno y muchas cuestiones que podemos identificar gracias al estudio de la química analítica. Y básicamente se deriva en dos, ¿verdad? La química analítica cuantitativa, o sea, la cantidad que veo, entonces también se deriva también en química cualitativa. Entonces, vean, la cualitativa, qué color es, si burbujea, si hace efervescencia, sale vapor, etcétera. Son las cualidades que yo veo de mi objeto a estudiar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, básicamente, eso es la química analítica, ¿verdad? Entonces, pasamos a un cuarto, que sería la fisicoquímica. Muy bien. Este es la conjunción de lo que es la química más la física. ¿Qué estudiamos aquí entonces? Aquí estudiamos los calores, llamado termodinámica. Vamos a estudiar estructuras
Por ejemplo, desde la mecánica cuántica, vamos a estudiar velocidad. Por ejemplo, se han dado cuenta, ¿verdad?, de lo eficaz que es un Alka-Seltzer, ¿verdad?, al disolverse en agua. En 6 o 10 segundos ya se disolvió. Hay algo que ahí indica esa velocidad, catalizadores, etcétera, ¿verdad? Gracias al estudio de la fisicoquímica, ¿verdad? Se pudo aumentar la velocidad de reacción del Alka-Seltzer, ¿verdad? Es un ejemplo tan práctico de lo que es la fisicoquímica. Muy bien, calores, estructura, velocidad, equilibrio, fuerza y un montón de situaciones que podemos conocer con el estudio de la conjunción de la química más la física llamado fisicoquímica. Muy bien, entonces de último tenemos a lo que es la bioquímica. Básicamente estudia la química de los seres vivos. Entonces, aquí estudiamos la composición, también las reacciones de un cuerpo vivo, por ejemplo, por qué respiro, por qué consumo azúcar, cómo funciona un medicamento, ¿verdad? Ustedes en plano químico. Entonces, eso es la química de un ser vivo. Muy bien, espero que hayan aprendido algo con este pequeño video y nos vemos en la próxima.